Josué y la caída de Jericó, el grito que sacudió la tierra. Imagina estar frente a muros de 9 metros de altura, tan anchos que 2 carros pueden correr sobre ellos. No tienes máquinas de asedio, solo tus pies para caminar y una promesa en el corazón. Lo que sucedió en Jericó no fue una batalla, fue el momento en que lo invisible se hizo visible y la fe de un pueblo puso de rodillas a una fortaleza inexpugnable. El desierto de Judea guardaba un silencio sepulcral, solo roto por el viento que golpeaba las tiendas de Israel. Moisés había muerto y sobre Josué descansaba la tarea más titánica de la historia: cruzar el Jordán y tomar la ciudad de las palmeras. Jericó no era solo una ciudad, era el símbolo del miedo. Pero Dios no buscaba guerreros con espadas de acero, sino corazones de hierro templados en la obediencia. Josué se alzaba sobre el risco, sus ojos fijos en el horizonte donde las torres de Jericó desafiaban al cielo. El peso del liderazgo era una carga física, pero en sus oídos aún resonaba la voz del Altísimo. Sabía que cada piedra de aquella ciudad contaba una historia de idolatría y resistencia, pero él cargaba con la vara de la verdad. Su túnica de lino rústico, desgastada por los años en el desierto, ondeaba con un viento que traía el aroma de la tierra prometida. Caminando cerca del campamento, Josué vio a un hombre que no pertenecía a este mundo. Una espada desenvainada brillaba con una luz que no procedía del sol. No era un aliado humano ni un enemigo cananeo, era la santidad misma personificada. Josué, el general de Israel, entendió en ese instante que él no era el comandante en jefe de esta guerra. Se despojó de su calzado, sintiendo la tierra santa bajo sus pies, mientras el príncipe del ejército de Jehová revelaba el plan que humillaría la lógica de los sabios. El plan fue entregado. 6 días de marcha en absoluto silencio. Ninguna palabra, ningún grito de guerra, ninguna burla. Solo el sonido rítmico de miles de sandalias y el eco de 7 trompetas de cuerno de carnero. En el centro de todo, el arca del pacto, el trono de Dios sobre la tierra, debía ser el corazón de la formación. Los sacerdotes, con sus túnicas blancas de lino, cargarían la presencia del Todopoderoso, recordándole a Jericó que el Dios de los cielos había llegado a reclamar lo suyo. El sol de la mañana bañaba el campamento mientras los sacerdotes se preparaban para lo sagrado. Josué supervisaba cada detalle. Sabía que la victoria no residía en el número de espadas, sino en la presencia que cargaban sobre sus hombros. El arca del pacto, recubierta de oro puro, resplandecía como un sol terrenal en medio de la multitud. Alrededor de ella, 7 sacerdotes sostenían los shofars de cuerno de carnero, listos para emitir el sonido que marcaría el inicio del juicio sobre Jericó. La orden de Josué fue absoluta. Ni un susurro debía salir de las bocas de los guerreros. Mientras la columna rodeaba las murallas de Jericó por primera vez, el único sonido era el de miles de sandalias golpeando el suelo en unísono. Josué caminaba al frente, con la mirada fija en las almenas donde los soldados de Jericó observaban confundidos. El silencio de Israel era más aterrador que cualquier grito de guerra. Era el silencio de una fe que espera el momento de Dios. Pasaron el segundo, el tercero y el cuarto día. La rutina se repetía bajo el sol abrasador que distorsionaba el aire. Josué no flaqueaba. Cada mañana se levantaba antes del alba para guiar al pueblo en su vuelta diaria. La paciencia de los hombres era probada, mientras los habitantes de Jericó, ahora más confiados, lanzaban burlas desde lo alto. Pero Josué, con su manto de lana al hombro y su vara de mando, mantenía la mirada en la promesa, no en las piedras. Al llegar el quinto día, la atmósfera en el valle había cambiado. El silencio persistente de Israel comenzó a pesar sobre el ánimo de Jericó. Josué notó que los centinelas ya no se burlaban, ahora vigilaban con un temor supersticioso. El líder hebreo sentía en su espíritu que los cimientos espirituales de la ciudad ya estaban rotos. La fe de Israel se fortalecía en la obediencia.
mientras las murallas físicas, aunque intactas por fuera, comenzaban a vibrar ante la proximidad del juicio. El sexto día llegó a su fin bajo un cielo de color púrpura profundo. La ciudad de Jericó parecía un gigante de piedra dormido, pero Josué sabía que el aire estaba cargado de una electricidad espiritual que pronto estallaría. En el campamento, el silencio era tan denso que se podía sentir en la piel. Josué caminaba entre sus hombres, no con palabras, sino con una presencia que infundía valor. Mañana no sería un día de rutina. Mañana el tiempo se detendría para dar paso a la eternidad. Antes de que el sol rompiera el horizonte, Josué ya estaba en pie. La orden fue diferente. Hoy no rodearían la ciudad una vez, sino 7. El polvo levantado por miles de pies creó una neblina dorada que envolvía a la procesión. Josué, al frente de la columna, sentía la fatiga física desvanecerse ante la adrenalina de la fe. Cada círculo completado era un golpe invisible contra los cimientos de Jericó. La tensión en los muros era tal que el aire vibraba con un zumbido imperceptible para el oído humano, pero claro para el espíritu. Al finalizar la 7ª vuelta, la columna se detuvo en seco. Miles de corazones latían como uno solo. Josué se volvió hacia los sacerdotes, quienes sostenían sus shofars con manos firmes. El tiempo pareció congelarse. Los habitantes de Jericó, asomados a los muros, guardaron un silencio de muerte. Josué inhaló el aire caliente del desierto, sintiendo la orden divina quemar en sus labios. No era el momento de la estrategia humana, era el momento del decreto del Rey de Reyes. ¡Gritad! Fue la orden que rasgó el aire. En ese instante, los shofars emitieron un sonido prolongado y sobrenatural que se fundió con el rugido de miles de gargantas. Pero no fue el sonido humano lo que hizo el trabajo, fue la mano invisible de Dios que golpeó los cimientos de la soberbia. Ante los ojos incrédulos de Josué, la estructura que parecía eterna comenzó a agrietarse como si fuera de cristal. La tierra se sacudió bajo sus pies y el polvo comenzó a levantarse en columnas gigantescas. Lo que parecía eterno se convirtió en polvo. Ante los ojos de Josué, las murallas masivas de Jericó no cayeron hacia adentro, sino hacia afuera, formando rampas naturales para el avance de Israel. El estruendo fue ensordecedor, una mezcla de piedra triturada y el pánico que emanaba de la ciudad. Josué, envuelto en una nube de polvo grisáceo, vio cómo la soberbia de Canaán se desmoronaba ante la presencia del Dios vivo. Israel entró en la ciudad como un torrente imparable. El arca del pacto fue llevada en hombros por el centro de las ruinas, marcando la posesión divina del territorio. Josué supervisaba el cumplimiento de la promesa, asegurándose de que la fe que los llevó allí no se contaminara con el botín. El humo de Jericó subía como un sacrificio al cielo, y por primera vez en siglos, el Valle del Jordán respiraba la libertad de los hijos de Abraham. La caída de Jericó no fue una lección de milicia, sino de espíritu. Josué nos enseña que las murallas que parecen impenetrables en nuestra vida, la duda, el miedo, el pasado, no caen por nuestra fuerza física, sino por nuestra obediencia incondicional. Dios no te pide que seas el más fuerte, sino el más valiente para marchar en silencio cuando Él lo ordena y gritar con júbilo cuando Él da la señal. Tu victoria está a 7 vueltas de distancia si confías en el tiempo del Creador. La historia de Josué termina con una ciudad destruida, pero con una nación edificada. Al mirar las ruinas de Jericó, Israel no vio una tragedia, vio el cumplimiento de una promesa milenaria. Hoy, los muros siguen cayendo para aquellos que se atreven a creer. Que esta historia sea el recordatorio de que no importa cuán alto sea el obstáculo, el Dios de Josué sigue marchando a tu lado, esperando que levantes tu voz con fe para ver lo imposible suceder. A veces la mayor victoria no se gana con gritos constantes, sino en la disciplina de saber esperar el momento exacto de Dios.
Josué nos enseña que el silencio no es ausencia de poder, sino la preparación interna para el estruendo de la gloria divina. Tu fe es la única arma que puede agrietar los muros de lo que el mundo llama imposible. No busques entender la lógica de la marcha, busca obedecer la voz del capitán de las huestes celestiales, pues sus caminos son más altos que los tuyos. Jericó cayó no para que Israel se jactara de su fuerza, sino para que el mundo supiera que hay un Dios en los cielos que cumple sus promesas. Hoy, las ruinas de piedra son el altar de un nuevo comienzo para todos los que deciden creer. Que el Dios que derribó los muros de Jericó delante de Josué sea quien hoy pelee tus batallas y te conceda la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que su presencia te guíe en cada vuelta del camino y su gracia te corone con victoria en cada desafío que enfrentes. Gracias por ver este video completo y fortalecer tu espíritu con nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, escribe amén en los comentarios. Comparte esta victoria con alguien que necesite un milagro. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias de la Biblia.